Nuestro tema de hoy, de la interpretación de planos, tiene que ver con ya los elementos de dibujo arquitectónico en la parte de alguna simbología que se maneja en este tipo de trabajo. Entonces, aquí les dejo todos los enlaces disponibles que tienen para los diferentes elementos que vamos a trabajar hoy. Y ya vamos a tener que empezar a consultar esta no es tarea, ya que ustedes empiecen a consultar este tipo de normas, que es la NSR10, el título E y el título C, la NTC 1500, que es la norma de fontanería en Colombia, y el RETIE, que es la norma de instalaciones técnicas eléctricas, y el RETILAB, que es la norma para la iluminación. Entonces, ese tipo de normas ya es conveniente que empecemos a conocerlas porque todos los planos tienen que ser elaborados utilizando esas normas. No, esas normas no son para dibujar planos, esas normas son para procesos de edificación, o sea, todo lo que tiene que ver con construcción, parte constructiva, cómo se debe hacer el proceso. Entonces aquí están esas normas para que están en este mismo documento para que ustedes las vayan consultando. Por supuesto que no todas pues las vamos a ver al inicio. Por ejemplo, la NSR10 tiene que ver mucho con la parte estructural, de la forma constructiva de la edificación. La NTC, que es la norma de fontanería, entonces ve la parte de hidráulica y sanitaria. El RETIL la parte eléctrica y el RETILA la iluminación, la luz, la distribución y la utilización de iluminación artificial en las construcciones. Berto, estos enlaces quedan en la conferencia, ¿cierto? Eh, o sea, quedan en este documento, ustedes ya hacen las respectivas consultas sobre esto, son normas que pueden descargar. Esta es un poquito complicada de conseguir, de pronto consiguen versiones más anteriores porque esta norma, las normas NTC, normalmente no son, o sea, son públicas, pero son de compra, porque las que las distribuyen en material impreso, PDF o en papel, eh, cobran por utilizar por descargarla o por comprar el manual o el libro o lo que sea. ¿Sí? Entonces, en este caso la NTC es vendida. ¿Sí? Entonces van a encontrar NTC de pronto más viejitas, pero tienen la similitud como para que nos vamos dando cuenta de eso. Ya si quiero tener la norma técnica colombiana 1500, debo comprar para que la tengan presente. Eh, pues la última versión. Eh, entonces, empecemos con algo importante. Estos elementos de dibujo arquitectónico pues tienen que ver, aquí les coloco algunos, digamos, documentos que no son descargables, pero que en algún momento ustedes los pueden ojear en la web. O sea, funcionan como un libro, ¿sí? Como un libro allí en la web, y usted puede ir pasando las hojitas como si fuera un libro. Entonces, algunos de esos documentos van a estar en esa forma. Y tienen buena información para trabajar. Bueno, dentro de los elementos arquitectónicos, pues tenemos que ver lo que es la simbología de nuestros dibujos arquitectónicos. Nosotros veíamos, y de hecho
el, el, el trabajo que vamos a hacer tiene que ver con un plano. Les voy a mostrar ese plano para que vayan, digamos, teniendo como un contacto con él. Pues este ya de pronto lo había mostrado, pero este es el plano que va a acompañar la tarea, ¿sí? Lo que pasa es que ya empezamos a leer el plano como tal. En la actividad lo que vamos a ver es interpretar este plano. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, van a trabajar, conocer pues algunas cosas ya más detalladas con las preguntas que aparecen en la guía. Eh, pero entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, simbología. Esa simbología que tienen los planos, aunque este es un plano muy sencillo, hay otro tipo de simbologías que van a aparecer en los planos y que de pronto este, por alguna razón o porque la forma en que se está demostrando el proceso no lo requiere. Entonces aparecen, pero en otros planos van a aparecer simbologías que nos van a mostrar situaciones del proceso constructivo o simplemente de la información que se va indicando en este plan. Entonces, nosotros ya habíamos visto algo con respecto a esa simbología. Por ejemplo, nosotros habíamos visto las líneas de corte, ¿sí? Por ejemplo, este tipo que yo les hablaba antes, de que esta era una forma que yo utilizaba para las líneas de corte, pero eh, en cierta manera pueden existir muchas más formas para demostrar lo que es una línea de corte. Eh, pero una cosa importante es tener en este plano que, por ejemplo, en el caso de los cortes siempre va a haber una letra B o una A, ¿sí? Indicando cuál es el que pueden haber muchos más cortes. Por ejemplo, aquí tenemos el corte A', que esto ya todavía, esto es como un repasito, ¿sí? La A', la A con la A comillada, eso quiere decir A', entonces me está indicando que este es el corte A', ¿sí? A', y este es el corte BB', que siempre en este caso sí va a aparecer A', BB', si hay otro corte. Hay planos en que pueden haber múltiples cortes, por ejemplo, este es un corte, aquí puede haber otro corte, aquí puede haber otro corte, según la complejidad del plano. Entonces, si aparece otro corte, entonces aparecerá C', así sucesivamente. Y también estos serían transversales y estos serían longitudinales. Entonces puede haber otros cortes necesarios. ¿Por qué a veces es necesario tantos cortes? Porque eh, en muchos casos el proceso de trabajo con el plano, con el proceso de construcción, necesita mayor explicación de todos los procesos que se van a hacer en la construcción. Entonces, si se necesita mucha claridad en el proceso constructivo, entonces se pueden hacer muchos más cortes para mostrar qué es lo que se está identificando en esos planos. La otra situación es las nomenclaturas, ¿sí? Digamos, en este caso, ya veíamos, por ejemplo, lo de la P1, P3. Entonces, ¿qué me está indicando? Que esta puerta P1 es la misma que se va a instalar acá. Entonces, aquí va a haber una puerta P1, aquí va a haber una puerta P1. Esa puerta P1 muchas veces en esta misma cajetín, que es redondo, donde dice P1, también aparece en algunos casos aparecerá P1 y aparecerá también el ancho de ese vano. Entonces aquí se coloca el ancho del vano.
Pero en este caso, ¿por qué no está el ancho del vano? Porque aquí ya está acotado. Entonces aquí ya hay una cota que me representa ese ancho de vano. Entonces como me está representando el ancho de vano, simplemente yo estoy indicando que esta es la puerta 1. Y esa puerta 1 tiene una característica en el cuadro de puertas y ventanas. ¿Sí? La P1 que mide 2 de altura y tiene 90 de ancho. ¿Sí? ¿Y cuántas puertas de P1? Son 2. Entonces, esas características es importante. Lo mismo en las B. La V4 y la V4 son ventanas iguales. Tienen un vano de 60 centímetros, ¿sí? Que podría estar, en vez de esta cota, podría estar aquí diciendo B4 0.60. ¿Sí? B4 0.60. Indicando que esa sería la ventana de 4. Pero ¿qué no tengo? ¿Qué información no tengo acá? La altura del antepecho o la altura de la ventana. ¿Sí? O sea, aquí tengo un ancho de vano de 60, pero no tengo la altura de la ventana. O sea, ¿cuánto mide 60 centímetros por cuánto va a ser de alto? Entonces, una situación es verlo en el cuadro de puertas y ventanas. Entonces, en el cuadro dice que la B4 tiene un 80 de altura, la H es la altura, y el ancho de .60. ¿Cuántas B4 hay en la construcción? Hay 7. O sea que yo podría en un momento dado, en el proceso constructivo, y si tengo todo al día, o sea, que la construcción se haya hecho con todas las calidades de medición y todo este proceso, los vanos van a ser de este tamaño. Por consiguiente, yo puedo mandar a construir las 7 ventanas independientemente a lo que se esté haciendo en la construcción. Entonces, yo podría mandar a hacerlas de eso y yo sé que esas puertas y esas ventanas van a calzar perfectamente en los vanos en los que se está construyendo, porque se mantienen estas medidas. ¿Sí? Se mantiene la medida del vano B4 en ese caso para esa ventana. Otra característica importante es que lo que yo no encuentre acá, la información que yo no encuentre aquí, está en el corte. Muchas veces en el corte yo encuentro información relevante para esto. Entonces, por ejemplo, yo les decía que la B4, por ejemplo, no aparece la altura de la ventana en la planta, ¿sí? Porque podría estar, yo podría hacer una cajita donde tendría toda esa información, pero no se hace en planta normalmente. ¿Por qué? Porque hay otros planos que me ayudan, que es el corte, por ejemplo. En este caso, el corte me puede estar dando información adicional en el caso, por ejemplo, del antepecho, o si tiene dintel o no tiene dintel. Entonces, en el corte yo puedo perfectamente revisar esa información. Yo aquí, ¿qué información tengo? Tengo la información del vano, del ancho del vano. Sé que la ventana es la B4, pero ya sé que en el cuadro de puertas y ventanas aparece la altura de la ventana. Ya sé que es de 1,80, pero no sé a qué altura del piso va a estar, o sea, cuál es el antepecho de esa ventana. Entonces miremos en el corte, encontramos aquí las ventanas y aparecen las dos ventanas B4. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estas son ventanas B4. Entonces me está diciendo que el antepecho es de 80 centímetros en este caso y arriba no hay dintel. ¿Sí? No tenemos dintel en la parte de arriba. O sea que la ventana viene desde los 80 centímetros, que es la altura del antepecho, y cubre todo hasta la losa de la parte superior. ¿Sí? Entonces tenemos 80 centímetros de antepecho, tenemos altura de la ventana 1,80. ¿Sí? Entonces, aquí en este corte estamos obteniendo información adicional sobre sobre esa ventana o sobre las ventanas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, la B3. Aquí vemos la ventana 3, ¿sí? En este caso. Aquí tenemos la ventana B3. La ventana B3 me dice que hay un antepecho de 2 metros, en este caso, para esta ventana, ¿sí? Para esta ventana. Entonces,
y que la ventana tiene una altura de 60 centímetros. O sea que a partir del nivel 0, del nivel terminado de piso, nivel piso terminado, que es este, nivel de piso terminado, que es igual a las 280. ¿Qué quiere decir 280? Que está este nivel, esta línea que está acá, terminada, o sea, ya con cerámica y todo, tiene una altura de 2.80 sobre el nivel de inicio de la construcción, o sea, el nivel 0, que el nivel 0 viene a ser el nivel que está por debajo, o sea, este nivel sería el nivel 0, este nivel sería el nivel 0, ¿sí? Y aquí tenemos, digamos, en este nivel 0, estamos diciendo que a partir de ese nivel 0, por ejemplo, en este caso, subió 10 centímetros. ¿Sí? O sea que este nivel de piso terminado, tiene 10 centímetros sobre este. Los 280 que vimos allá arriba están a partir de este nivel de piso, de este. Entonces de aquí hasta este punto en la parte superior, que es el nivel de piso terminado, serían 2,80. Entonces estamos en esa situación. Entonces, este también sería una información fundamental. Muchas veces estos mismos niveles los encuentro yo en la planta, ¿sí? Si yo, en cierta manera, yo podría también colocar estos niveles en la planta, o sea, no, aquí, por ejemplo, yo podría decir en la alcoba o aquí en el segundo piso, ¿sí? Aquí en el segundo piso, colocar una nota indicando el nivel que tiene este piso, por ejemplo, de la alcoba, o que tiene, digamos, la sala comedor o el comedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en muchas construcciones no necesariamente el nivel es parejo en los pisos, ¿sí? Puede haber unos desniveles. En algún momento pudo haber algún desnivel y se generan ese tipo de situaciones. Entonces yo debo colocar los niveles a los que corresponden cada espacio. Muchas veces se coloca directamente en el interior de la planta. O sea que no solamente en los cortes voy a tener esa posibilidad, sino que también en la planta. La mayor información que yo pueda colocar, en los planos, así sea redundante, ustedes van a encontrar información redundante. ¿Cuándo hay la información redundante? Cuando tengo, por ejemplo, doble cota, doble acotado, ¿sí? ¿Sí? Yo puedo tener aquí un acotado y aquí también puedo tener otro acotado. Pero muchas veces cotas de acá, que son iguales a las de abajo, las puedo tener. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una cota que es entre este muro, esta línea de muro y esta línea de muro. Entonces tenemos 270. Pero si vamos más abajo, vamos a encontrar la misma cota. ¿Sí? 270. Tenemos desde este muro hasta este muro. ¿Por qué es redundante? Porque estamos sobre el mismo eje. Si yo le pongo un poco de lógica al asunto, vemos que entre el eje 4 y 3, que está acá, ¿sí? Entre el eje 4 y 3, hay una línea de muros, ¿sí? Hay una línea de paredes. Y esas paredes están conservadas dentro de esos ejes. Por consiguiente, el ancho de este espacio, que es entre el eje 4 y 3, pero no entre el eje, sino entre los muros, o sea, el espacio libre que hay entre muros, pues va a ser igual acá y va a ser igual acá. Entonces, eso me va a mí dar una connotación de una redundancia en cotas, pero la realidad es otra. Porque si yo estoy leyendo esto y este plano es grande, pues no me tengo que ponerme a leer arriba para poder saber si abajo estoy igual.
Entonces yo puedo perfectamente tener la información aquí abajo sin ningún problema. O sea, llegando de pronto a ser redundante, pero me confirma que arriba tenemos esa misma cota, o sea que estos dos muros deben ser paralelos. Si yo hago la respectiva revisión de la construcción en este espacio, tengo que tener una cota de 270 acá y tengo que tener una cota de 270 acá. Y si ustedes pueden observar, aparece más redundancia en las cotas. El mismo proceso con las mismas cotas. Eso no implica que haya problemas en el acotado. Yo puedo ser redundante en la cota y puedo revisar que todos los elementos de dimensiones estén acordes con lo que se está presentando en las otras opciones de plano, en las otras posiciones del plano. La otra situación es que la cota siempre, siempre debe ser lineal y yo no debo omitir cotas. Ejemplo, si yo hago una cota acá que me dice que este muro tiene de aquí hasta acá 226 y que luego sigue la puerta, entonces cada vez que yo alinee la cota, cada vez que yo genere la cota, yo debo alinear la siguiente con la anterior y debe estar siempre en una línea donde van a aparecer todo el acotado hasta el final del acotado. En este caso, los 226 que van aquí, ¿sí? Luego sigue el punto 75 del vano de esta puerta, luego sigue el ancho de muro. ¿Dónde está el ancho de muro? Ahora hay que revisar dónde está nuestro ancho de muro. Entonces, si podemos observar, aquí arriba está el ancho de muro. ¿Por qué no se coloca acá? Porque si yo colocara la cota aquí, este número no cabe en este espacio. Al no caber en este espacio en el dibujo, al no caber en ese espacio en el dibujo, AutoCAD me lo va a sacar por otro lado o el dibujante lo va a colocar en otro lado para que se lea y vamos a tener de pronto en alguna posición vamos a tener unos números por aquí todos extraños que a la hora del T no me están dando la mayor forma de información. Otra forma de generar eso es que yo acote el muro independientemente. Entonces aquí la cota cambió. Miren que la cota cambia. Igualmente aquí está redundante la cota. ¿Sí? Porque él me está mostrando que este espesor de muro, en este caso de aquí hasta acá, es de 11 centímetros. O sea que ya me está diciendo que ese muro es de 11 centímetros. Pero aquí lo estábamos confirmando para no hacer la necesidad de acotar en esta parte de acá, ¿sí? Donde no podemos colocar el número, para que no me vaya a tener problemas de lectura. Yo debo ser muy claro en el plano para evitar confusiones en el momento de colocar, por ejemplo, este tipo de información. Entonces, ya sabiendo que esos muros es de 11, entonces no necesito colocarlo aquí y puedo continuar con la línea de cota. En este caso para el espacio 270, luego 196 para este espacio de acá, que es el guardarropas, pero sabiendo que el muro tiene 11 centímetros. Luego viene otra puerta de 75, otra puerta de 75. Miren que es muy bueno unificar el tamaño de las puertas porque yo puedo en un momento dado mandar a hacer todas las puertas del mismo tamaño. O sea, son puertas del mismo tamaño y podrían hacerse por fuera de la obra, no necesariamente tienen que hacerse por fuera de la obra. De hecho, las obras actuales y los procesos actuales de construcción, que nosotros estamos un poco quedados en eso, la mayoría de las veces en el mundo se están haciendo obras donde todo está estandarizado y ese proceso estandarizado hace que casi que la obra sea, no necesariamente se haga, digamos, en el sitio, sino que todo se haga modularmente en fábricas, ¿sí? Que se hagan en un sitio donde se fabrique todo y simplemente van y se ensamblan en el sitio donde se va a colocar la construcción. Eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, cuando empezó la pandemia,
que en China pudieran hacer un hospital de 1000 camas en 10 días. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen, simplemente se hace el diseño, se deja todo estandarizado con tamaños y medidas exactas, se construye en la parte exterior, o sea, se hace toda la producción aparte, como si fuera una fábrica, y va y se ensambla. Simplemente se hace ensamble, se hace un ensamble. En España se están construyendo edificios de 5 pisos en una semana. En muchos países ya la construcción de las edificaciones se puede estandarizar completamente. Y de hecho yo les mostraba a ustedes que las puertas, por ejemplo, ya son estándar. O sea, yo ya tengo puertas de unos tamaños ya determinados. Entonces, si yo pudiera hacer eso, primero gano tiempo. Estoy ganando tiempo en el proceso de construcción. ¿Qué hace que me gane? Al ganar tiempo, ¿qué hago? Ganar también mano de obra. ¿Sí? Entonces, ese tiempo, y si esto es, por ejemplo, productividad, por alguna razón, digamos que esto no fuera una casa de habitación para yo vivir en ella, sino que fuera un proceso de negocio, ¿sí? Por decir algo, un elemento donde yo pueda colocar a funcionar ese negocio lo más pronto posible para que me produzca un proceso, ¿sí? Un proceso de producción. Entonces, entre menor tiempo me demore yo construyendo lo que tenga que construir, pues más rentabilidad voy a tener sobre el emprendimiento o el negocio que voy a iniciar. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esas situaciones si yo soy estandarizado dentro de mis procesos de trabajo. Y una parte de la estandarización es la realización del plano adecuado para hacer eso. Instructor, eso es lo que usted dice, es verdad, ¿no? O sea, pues cuando las medidas son estándar, muy bueno. Yo por lo menos que soy fabrico, es muy bueno, pero yo que he ido a muchas partes donde, digamos, donde construyan unidades, ¿no? Las medidas en veces no están estándar. Hace unos rejas de seguridad y tiene que tomar todas las medidas a 4 o 5 ventanas, digamos así, y las medidas no son estándar. Entonces ahí es donde comienzan a haber problemas, porque toca comenzar a jugar con los espacios. Y la otra es que, bueno, eso es un problema, pero ya del constructor. O sea, si el constructor fuera, por ejemplo, yo conozco aquí una constructora aquí en Cali, o el Cali no, en el Valle, porque ellos ya realmente construyen en el Valle. No sé si alguien la conoce, se llama Jaramillo Mora. Yo la pongo porque ellos tienen unos sistemas de calidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el constructor tiene sistemas de calidad, o sea, cuando se afilia a un proceso de calidad, no es que hablemos de que es que ellos, pues sí, son muy buenos constructores y toda esta parte, y, y, y van a hacer las cosas con calidad. O sea, cuando yo hago la que no, cuando yo tengo ya un proceso de calidad montado en mi empresa, cuando eso se hace, todo esto que estoy hablando tiene que conjugar en que se estandaricen muchos procesos. Y de hecho, Laurentino, y para todos, la mayoría de las personas que construimos muchas veces no nos entendemos sino con la parte constructiva. O sea, somos técnicos muy duros en la parte de construcción, o sea, conocemos la técnica, cómo se debe elaborar, cómo hacer, pero en el momento de hacer la respectiva medición, muchas veces nos da lo mismo si nos corremos 5 milímetros o no lo corremos. O sea, a veces se planea las cosas de una manera y nosotros somos muy dados a que en obra se vayan corrigiendo las cosas o se vaya diseñando en obra, que es otra cosa que nosotros hacemos. En Colombia, mucho de lo que se construye se diseña. Si estos dibujos que aparecen aquí se vuelven simplemente para obtener una licencia de construcción.
Entonces, se dibujan como más rápido se puede hacer y se llevan a una curaduría para obtener la licencia. Y ya, ellos simplemente aprueban la licencia porque cumple con toda la normatividad y todo eso, porque de hecho las licencias es eso, que la construcción cumpla con la normatividad vigente en Colombia, es eso. Pero ellos reparar en dibujo y todo eso muchas veces no lo hacen, porque igual una curaduría no es un proceso para determinar si eso está bien dibujado o no está bien dibujado. Muchas veces por norma, pues, y de hecho hay unas normas en Colombia que yo creo que se las expliqué la vez pasada, que era la CPNA, que me dice cómo elaborar realmente bien los dibujos de arquitectura e ingeniería. Entonces, eh, muchas veces la curaduría no se desgasta en el proceso de, al no ser pues que el dibujo definitivamente tenga unos errores de dibujo arquitectónico tremendos, pero pues ese no es el hecho de la curaduría. La curaduría es verificar que sí esto cumple con la normatividad que exige Colombia en el proceso de construcción. Entonces, eh, se hacen los planos, se obtiene la licencia y ya, cuando se obtiene la licencia somos muy dados a cambiar las cosas directamente acá. Ah, no, es que esto debiera haber sido así, debiera haber sido así. ¿Sí? Por eso una planeación bien en el diseño me parece a mí que es fundamental en el proceso. Y hay constructoras en Colombia que hacen las cosas realmente como deben ser, o sea, deben, se fijan mucho en la parte de, de la planeación de su construcción en los planos. Y una parte de la planeación en los planos. Porque si yo tengo una claridad sobre la información que está contenida en estos planos, y de hecho, interpretar un plano es eso. Yo al interpretar un plano lo que estoy buscando es que toda esta información que está acá la pueda entender fácilmente y que esté clara. ¿Sí? A veces se vuelve muy técnica por muchas razones, pero está clara en cierta manera. Pero entonces esa interpretación eh, yo la tengo que tener en cuenta para la construcción, no para llegar y decir, ah, no, es que esta alcoba no me gustó así, la puerta es por este lado y yo tengo que hacerla así porque el cliente me dijo, no, tengo que revisar a ver cuál es el proceso. La otra es que si no se tiene en cuenta, por ejemplo, estos datos, supongamos acá que nosotros tengamos puertas de 75 y se sabe que son puertas de 75 de vano, pero usted va y chequea este vano y en la obra este no tiene 75, tiene 73 y la otra tiene 76 o esta tiene 75 y medio. Entonces al fabricante que de las puertas le toca hacer una por una. ¿Sí? No tiene estandarización en eso y le toca, y lo que dice Laurentino es muy claro. Eh, eh, Rejas donde supuestamente tenían una medida y va a la obra y la chequea y no tiene esa medida. Pero ya es cuestión de supervisión de la obra. O sea, revisar que sí esté acorde a con eso. No es construir la pared, ah, sí, ahí está su espacio. Se construyó la pared, se tiene el espacio acá y yo voy a la obra y sí, lo veo allí y toda la cosa. Pero realmente está con las medidas, está con lo que exigen el plano o con lo que yo contraté. Pues es realmente esa es la situación. Nosotros somos muy dados a corregir en planos y hacer lo que se llama lo último los planos récord. Muchos de las constructoras o construcciones o los encargos a lo último hacen unos nuevos planos como quedó la construcción. Y entonces, ¿para qué se hicieron los primeros? Ya no entiendo. Es ese proceso. Entonces, eso es lo que se hace. Ah, no, que es que en obra siempre pasa eso. Ah, sí. Yo tengo un cuñado, pues no quiero, pero, pero bueno, hablemos de eso. Él es español
y él es ingeniero civil en español, allá en España, perdón. Y él ha construido cosas como aeropuertos y cosas por el estilo. Y aquí le encargaron una vez una obra en, bueno, no me acuerdo, un pueblo de Cundinamarca. Él vino desde España a hacer ese proceso. Un centro comercial que estaban haciendo en un municipio de Cundinamarca y el centro comercial no ya estaba empezado, o sea, ya se había iniciado las obras de construcción de ese centro comercial. Y él llegó y revisó pues el esquema de planos y todo. Y cuando chequeó con la construcción, pues realmente los planos no coincidían con lo que realmente se estaba construyendo. ¿Por qué? Porque primero que todo ya se habían hecho cambios en el proceso de construcción y, y, y no habían unos planos determinados para la continuidad, o sea, qué era lo que seguía de ahí. Entonces, él una vez me dijo, usted que habla tanto de planos y, pues, y habla aquí en Colombia, ¿por qué hacen eso? O sea, me decía que él no entendía en Colombia por qué se hacía eso. Porque unos planos que ya estaban determinados en la obra no aparecían. Y somos nosotros, o sea, no es porque lo hacemos, no. Se ha culturizado el hecho de que en nuestro proceso de trabajo esto no se tenga mucho en cuenta, ¿sí? Se ha popularizado. Yo fui supervisor de una obra del SENA que pues quedó muy bien y toda la cosa, pero precisamente también adoleció de eso. En el momento del proceso, pues muchas cosas se hacían en los comités de obra. O sea, las obras tienen una característica y es que cuando se hace una interventoría y se hace un proceso de construcción con un contratista, entonces se hacen los famosos comités de obra. Entonces allí viene muchas veces el comité de obra no es directamente de los técnicos, y de hecho yo pienso que los comités de obra son para solucionar problemas técnicos, no para solucionar problemas al no ser pues que el problema de diseño sea muy grave, ¿sí? Pero sí solucionar problemas técnicos, ¿sí? Que es una cosa muy diferente a lo que yo tengo en planos. Entonces, ese tipo de elementos que suceden pasa, ¿por qué? Porque nosotros somos muy dados a que, no, nos gustó esto de esta manera, entonces hagámoslo así. Y de hecho, muchas veces el dueño de la obra es el que cambia, sin tener ningún conocimiento técnico de por qué se diseñó de esa manera. Entonces, esa parte es importantísima. Otro proceso ya de la simbología, por ejemplo, en la parte de simbología, y es muy claro que lo tengamos en cuenta, es las instalaciones, lo que tiene que ver con instalaciones técnicas. Todo lo que sea instalaciones técnicas se debe hacer una aclaración bastante importante sobre esas instalaciones técnicas. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta zona, que es una parte de lo que tiene que ver con el diseño también, es que yo, por ejemplo, las zonas húmedas, ¿sí? Por lo menos estén en un bloque, ¿sí? Pues, yo no debiera diseñar, por ejemplo, digamos, aquí, si yo tengo este proceso, la idea es que si yo tengo otro baño, por ejemplo, me solicitan un baño a una alcoba, la idea es que busque un espacio donde quede en el bloque de zonas húmedas. Para evitar tener que desplazar, por ejemplo, tubería o otros elementos para alimentar esa zona húmeda a otras partes. Entonces, digamos, aquí puede haber una línea completa de instalación hidráulica sin tener que pasar por las alcobas. Entonces tenemos un baño acá
la cocina, tenemos el patio de ropas y tenemos otro baño acá. Entonces, todo esto es un bloque. Y si esta casa, por ejemplo, fuera una casa para un constructor, en la cual hace unas 200 casas o 300 casas, este mismo diseño le ayuda a ahorrar mucho costo en el proceso de construcción. ¿Por qué? Porque ya sabe exactamente por dónde es que van las líneas no se dispersan por toda la construcción, ¿sí? Las líneas de agua, de electricidad, de energía, bueno, perdón, ahí la energía de electricidad, la sanitaria, todo eso están en un solo bloque. Y los metros de tubería que se pueden ahorrar son bastante altos. ¿Por qué? Porque todo está en un solo bloque. En el segundo piso estará en esta misma posición, ¿sí? Entonces, si vamos por ejemplo al segundo piso, el bloque de zonas húmedas o de alimentación por instalación técnica va a estar en el mismo sitio. Entonces los bajantes van a ser más cortos, no tengo que colocar adicionalmente situaciones que tengan que ver con otros elementos diferentes. O las alimentaciones de agua fría o de agua caliente, todo va a estar en el mismo proceso. Entonces en los planos, normalmente las instalaciones técnicas deben llevar todo su aparataje, o sea, el baño debe aparecer con su lavamanos, con su sanitario, con su ducha, o si en este caso se está utilizando ducha. Entonces debe aparecer. Estos son planos constructivos. Entonces, en algunos casos, la simbología, por ejemplo, en una alcoba es mostrar la cama, la posición de la cama, el nochero y todo. ¿Por qué se colocan a veces esa mueblería o ese mobiliario? Que debiera ser, debe decirse es mobiliario. Eh, Se coloca para mirar que el espacio alberga cómodamente los, ese mobiliario que es necesario para ese espacio. Por ejemplo, en esta alcoba yo podría acomodar una cama doble aquí de 1,40, que ya vimos medidas mínimas, de 1,40 por 1,90 y perfectamente cabe en este espacio. Entonces yo puedo indicar eso. Pero pero en un plano constructivo yo no necesito hacer eso. ¿Sí? Yo no necesito hacer eso. ¿Por qué? Porque es que en el espacio, en el plano constructivo, yo lo que necesito son las medidas de mi distribución del espacio para que ese mobiliario realmente tenga la holgura necesaria que se debe utilizar en ese tipo de espacio. Entonces, eso en una alcoba, pero si nosotros hablamos de un baño, en el baño sí tengo que colocar los aparatos sanitarios. ¿Por qué? Porque ya con el aparato ubicado, por ejemplo en el baño, me estoy dando cuenta cómo son las conexiones que vienen a alimentar, por ejemplo, este aparato, ¿sí? O este que tengo acá, o la ducha, ¿sí? Entonces ya sé que por esta pared, por ejemplo, en esta pared es donde yo ubico todas las instalaciones hidráulicas. Entonces, ¿por qué? Porque los aparatos de este tipo están ubicados sobre esa línea. Entonces ya sé que aquí puedo alimentar el lavamanos, puedo alimentar el sanitario y puedo alimentar la ducha. O sea que aquí habría el mezclador. ¿Sí? Aquí podría yo tener el mezclador perfectamente para eso. Entonces, aquí ya encuentro yo más detalle sobre eso. Es una posición en la cual ya me está dando una información sobre lo que yo debo hacer en la construcción. En el plano, por ejemplo, también aparece la distribución de la cocina y, por ejemplo, la distribución del patio de ropas. Entonces me dice una cosa importantísima dentro del diseño de la cocina es la nevera. ¿Dónde ubico la nevera? ¿Por qué? Porque la nevera abre para un solo lado. Cuando son este tipo de viviendas donde no estamos hablando de un nevecón o cosas por el estilo, nevera no es grande. Entonces hay una cosa que se dice, que se define en las cocinas, que es el triángulo de la cocina. El triángulo de la cocina es entre el lavaplatos, la estufa y la nevera. Es donde yo me muevo para trabajar en la cocina.
Entonces yo me muevo desde la nevera, lavaplatos, la estufa a la nevera, de la estufa al lavaplatos, ¿sí? O de la nevera aquí, bueno. Entonces formo un triángulo. Si ustedes pueden hacer imaginariamente un triángulo aquí, entonces yo podría tener un triángulo así, así, así y acá. Entonces formo un triángulo entre este punto con este, con este y con este. Entonces formo un triángulo entre los tres puntos principales de la cocina. Entonces la ubicación de la nevera, ¿cuál es? Es donde abra la puerta, como las neveras abren siempre a la derecha, todas las neveras están diseñadas para abrir a la derecha. Entonces, cuando yo abra esta puerta, que es hacia la derecha, en este caso mirando hacia el frente de la cocina, o sea, si yo estoy por aquí parado mirando hacia el mesón, ¿sí? Que estoy trabajando en el mesón, la puerta de la nevera va a abrir a mi derecha, ¿sí? Hacia este lado. Entonces, al abrir la puerta de la nevera hacia la derecha, el espacio queda libre. Si la nevera en esta ubicación abriera hacia este lado, ¿qué tendría que hacer yo en el caso de que necesitara la nevera? Siempre mantener la puerta cerrada, ubicarme por aquí, abrir la nevera, utilizar lo que vaya a utilizar de la nevera y cerrar la nevera para poder trabajar. Yo puedo abrir aquí y estar sacando mis cosas, mantener la puerta abierta, aunque eso no es lo que se debe hacer. Pero si estoy sacando cosas, pues por lo menos colocarlas sobre la estufa o sobre el mesón sin que la puerta me estorbe en la circulación. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta en las cocinas. Entonces, en el plano debe estar distribuido la posición de los aparatos. La nevera por cuestiones eléctricas, ¿sí? Porque yo tengo que alimentar. Algunas neveras tienen alimentación hidráulica para yo tener agua fría constante y poder beber, ¿sí? Algunas neveras tienen ese sistema. Entonces se conectan directamente a la red hidráulica. Eso también puede suceder. La estufa por la conexión de gas o por la conexión eléctrica que haya que hacer. Algunas estufas tienen hornillas de gas, 3 hornillas y una eléctrica. Puede suceder, ¿sí? Entonces, ¿dónde iría todo ese proceso? Y si hay un horno, pues normalmente el horno está debajo de la estufa o en otra posición, pero normalmente va a estar debajo de la estufa. O si es una estufa de pie, ¿sí? Que no es empotrada, entonces el horno va a estar debajo de las hornillas. Y ahora la instalación de gas hace que sea obligatorio para cada aparato, o sea, si yo tengo estufa y horno, para cada aparato tengo que tener una conexión independiente, porque cada una de las dos debe tener una llave de corte, ¿sí? Entonces se debe colocar tanto para la estufa una parte y otra parte para el horno si es a gas también. Entonces deben haber dos conexiones independientes en la luz. Y el lavaplatos por las conexiones sanitarias y la conexión hidráulica. Entonces, ¿dónde es que se debe hacer? Porque es que cuando se va a construir, yo cuando construya estos muros o cuando vaya a hacer el piso, yo debo tener claro dónde está la posición de los aparatos para yo poder hacer las instalaciones sin necesidad de construir esto que está acá. Entonces, teniendo el plano, ya entiendo claramente cuál es la posición de esos aparatos y poderlos generar. Lo mismo en la parte del patio de ropas, tenemos el lavadero que se representa de esta manera, es el tanque, y muchas veces el tanque se representa con una X, indicando que este es su tanque, y aquí sería donde yo lavo la. Profe, una pregunta. Señor. Ahí en la anterior, está la estufa y la nevera ahí juntas. ¿No hay inconveniente entre las dos? ¿La una es frío y la otra es caliente? No, si usted toca las paredes de la nevera cuando está funcionando, son calientes. Porque es que lo que hace la nevera es extraer el calor del interior para sacarlo afuera. Eso es lo que hace la nevera. Eso es lo que hace un aparato. Entonces las paredes se calientan, ¿sí?
Si usted toca la nevera en un momento dado que esté en pleno proceso de enfriamiento, que usted toca la nevera y lo siente tibio, lo siente caliente. Además estas paredes, todo tiene protectores térmicos. O sea que si yo coloco esta estufa acá, no es por el hecho de que aquí también hay una separación, o sea, no necesariamente pues tampoco tiene que estar aquí pegada, porque no le va a impedir trabajar, pero no necesariamente pues tiene que estar tan pegadita, pero sí puede estar ahí al lado, no hay ningún problema, pueden estar al lado y no importa que este sea caliente y este sea... El interior es frío, pero esto, por ser caliente, no es que le vaya a pasar la temperatura aquí a la parte inferior. Bueno, entonces hablábamos acá del lavadero, la lavadora, ¿sí? Que también tenemos que tener conexiones de entrada, que es el agua caliente y el agua fría. Una cosa importantísima en estos planos es que cuando ya estemos viendo la parte hidráulica, vamos a encontrar que nosotros debemos colocar tanto el diseño de la parte hidráulica fría, o sea, la que se llama tubería de presión, ¿sí? Como la parte de agua caliente. Todos los aparatos que puedan recibir agua caliente se les debe colocar su distribución de agua caliente para todo. Independientemente si el cliente diga, no, es que no me le coloque agua caliente, no, se diseña con eso. O sea, el plano debe aparecer con eso. Entonces, ya en la construcción, si hay necesidad de omitir, aunque yo no construiría algo sin diseño de agua caliente, porque recuerden que cuando yo construyo, lo que hago es una inversión. Yo invierto un dinero para... Entonces dicen, no, es que yo nunca yo siempre voy a vivir ahí y nunca voy a vender. Sí, eso dice uno cuando está en el proyecto. Pero muchas veces uno se cambia la situación. Entonces, el hecho de no diseñar el proceso con agua caliente para ahorrar costos, por ejemplo, que le parece, o sea, no es lógico, yo estoy desvalorizando la construcción. Porque, pues, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida, si alguien quiere comprar este predio y que ya está construido y le gustó y no tiene servicio de agua caliente, pues le toca hacer todo el proceso para poder lograr que todo esto tenga agua caliente? Entonces, independientemente de que lo use o no lo use, los diseños deben hacerse con las dos connotaciones. Entonces, el lavaplatos debe tener servicio de agua caliente, la lavadora debe tener servicio de agua caliente. De pronto el lavadero no tanto, pero si se desea se puede hacer. Pero más lógico es el lavadero, la lavadora, las duchas, ¿sí? Y el lavamanos. Entonces, es más que todo por ese lado. Entonces, la lavadora tiene dos entradas, tiene la entrada de agua fría y la entrada de agua caliente. Adicionalmente tiene una salida que es para la parte de desagüe, ¿sí? Para el desagüe de esta lavadora. Entonces ya sabemos que en este punto están ubicados estos elementos. Y viene el otro proceso que es acá en el baño, ¿sí? En este baño. Igual aquí hay un patio de luz, en ese patio de luz puede haber, por ejemplo, un sitio para el trapero, puede haber algo para lavar, digamos, algunas zonas, entonces puede haber un grifo, ¿sí? En cualquier lugar, en cualquier punto donde se pueda conectar una manguera. Pero aquí no está diseñado porque no está diseñado en la parte arquitectónica, eso no se coloca. Se coloca es en el plano de instalaciones técnicas, cuando ya se hagan los planos de instalaciones técnicas como tal. Y aquí está la otra distribución del baño. Entonces ustedes pueden observar que es como un espejo del baño anterior al otro lado, entonces ya las instalaciones vienen es por esta pared, no vienen por esta como estaba anteriormente. Entonces es importantísimo detallar claramente esto. Entonces ahí lo que vienen son los detalles constructivos. Entonces cuando yo hago detalles constructivos, hago planos independientes a estos,
Esto es un plano general de plantas. Esta es la planta del primer piso, esta es la planta del segundo piso, el corte, la fachada. Es conveniente colocar a qué corresponde cada planito que se está colocando ahí. Entonces, planta arquitectónica, primer piso, escala y la escala. Es importante saber la escala. Aquí estará la marca de planta arquitectónica, segundo piso. ¿Sí? O sea, es conveniente marcar los planos, marcar cada uno de los dibujos que se está colocando. Alzado, fachada, escala de un 50 y el corte. El corte BB, escala en 50. Aquí, ¿qué haría falta? El corte AA, que debe estar en otro plano. ¿Sí? La localización de la vivienda o de la construcción. Entonces, la localización. Bueno, sin escala, listo. Si yo mido acá, no voy a saber a qué. Pero sé en qué punto está en la zona donde. Aquí lo lógico es que aparezca la calle, la carrera, todo. ¿Sí? Indicando en qué punto es. Entonces aquí viene una vía y por este lado está un callejón y aquí al fondo está esa construcción. Entonces la construcción se va a ubicar en este punto. Y eso es una localización que es conveniente hacerla. ¿Sí? Y la otra parte que es importantísima, que esto luego lo vemos, yo creo que lo vemos mañana, ya empezamos con planos urbanos. Entonces, encontramos primero el área del lote, ¿sí? Cuánto tiene mi lote o el lote donde se va a construir, el área construida del primer piso, que normalmente el área construida del primer piso es el área del lote, la mayoría de las veces. No necesariamente tiene que ser igual, en este caso puede ser mayor el área del lote de la construcción y normalmente pasa eso. Área construida segundo piso, 6688, o sea, yo debo colocar área construida del primer piso, área construida del segundo piso, y cuál es el área libre. ¿Sí? Entonces, el área libre que no se construye, ¿sí? Esa es una parte fundamental. ¿Y cuál es el área construida total? En este caso, es la sumatoria entre el área construida del primer piso y el área construida del segundo piso. Entonces, este sería el área total construida. Entonces, este cuadro de áreas es importantísimo porque con ese cuadro de áreas yo puedo tener información de qué es lo que realmente se está haciendo acá. Si yo sé exactamente, por ejemplo, digamos en una ciudad como Cali o las ciudades principales de Colombia, yo puedo inmediatamente saber más o menos cuánto me puede costar la construcción. ¿Sí? Si nosotros hablamos de construcción, digamos, tenemos algunos factores, algún valor determinado para definir esto. Hay unos índices de construcción. Esos índices de construcción pues normalmente son publicados en revistas como Construdata, donde se tiene un índice promedio de lo que puede valer una construcción terminada en una de las 4 ciudades principales de Colombia, que es Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Entonces, ya se tiene un índice de construcción y se tiene índice de construcción por ciudad. Entonces ya se tiene claro cuánto puede costar una construcción determinada. Y si yo tengo este valor, este dato, que de todos modos a mí me lo va a exigir la curaduría, porque ¿por qué me lo va a exigir la curaduría? Porque con base en esta cantidad de metros cuadrados construidos, es que también se cobran los impuestos de licencia de construcción. Entonces, con base en este, yo tengo claro exactamente, eh, se puede calcular el impuesto que se paga por la licencia de construcción. ¿Por qué? Porque ahí se tiene claramente el área construida. Entonces, es fundamental ese cuadrito del área construida. Profesor, ¿las escaleras corresponden a cuál área de primer piso? Las escaleras siempre en el área, cuando yo defino el área del primer piso, las escaleras entran dentro del área del primer piso. En el segundo piso es un hueco, o sea que es un área libre. Esta área no está
determinada dentro del segundo piso. ¿Por qué? Porque es que la escalera se construyó en el primero. ¿Sí? Así ella suba, pero se construyó, yo no la puedo repetir. Y si hay un tercer piso, tampoco la voy a tomar como área construida. Otra cosa que aparece en el plano, por ejemplo, el vacío. Estos son vacíos. Cuando aparece una línea en este sentido, y de hecho aquí dice vacío, cuando aparece esta X, es porque esto aquí es un hueco, pero ese hueco es sobre el primer piso. ¿Sí? O sea que arriba no hay algo aquí que lo tape, no hay una losa ni nada por el estilo. Entonces aquí hay un patio iluminado, ¿sí? Un patio me da iluminación al primer piso y también me sirve como aireación, ¿sí? Pero entonces en el primer piso está construido, pero en el segundo piso no está construido, por consiguiente es un vacío. Entonces aquí tengo un vacío, aquí ya tengo baranda, por ejemplo, ya esto es un segundo piso, entonces aquí tengo la baranda y aquí tengo esta ventanería. Esa ventanería pues me da iluminación a los pasillos o a esta parte de la alcoba, ¿sí? Entonces, y también me da aireación al baño. O sea, yo puedo airear y iluminar este baño aquí, en este punto. Entonces, esto es un vacío. Este no se tendría en cuenta en el área construida. Igualmente por aquí hay otro vacío. Si ustedes pueden observar acá, en este plano, van a encontrar que aquí hay una línea que dice proyección vacío de luz. Entonces aparece aquí una línea punteada. ¿Qué me está indicando? Que en el segundo piso hay un huequito por acá que me da una iluminación. Entonces miremos en el segundo piso cómo aparece eso acá. Entonces, si miramos, aquí aparece como vacío. Y aquí hay una baranda. O sea que yo puedo mirar hacia acá. O puede haber una ventana. Perfectamente. Entonces, ¿desde dónde estoy obteniendo la luz? Estoy obteniéndola cenitalmente. Que si yo quisiera saber cómo funciona esto aquí, yo tendría que tener un corte por acá. Habría que hacer un corte o un detalle de este plano, ¿sí? Tendría que tener un detalle. Y ahí es donde vamos a los detalles. Yo puedo hacer detalles de un montón de cosas, ¿sí? De muchas cosas. Les voy a mostrar por aquí detalles de arquitectónicos. Entonces miremos, digamos, en este caso, acá, está aquí. Entonces, en estos detalles, miremos esta imagen. Y es un plano aparte. Lo que pasa es que ese plano me tiene que mostrar a mí todo el proceso constructivo. Este planito es como de una terraza, ¿sí? En corte. Entonces aquí ¿qué me está diciendo? Primero que todo, lo primero que tiene este plano es que la escala es mucho más grande. Nosotros aquí estábamos trabajando a escala 1 en 50, pero si nosotros miramos esta imagen es un detalle de algo dentro del plano, de una porción del plano, a una escala mucho mayor. Una escala donde yo ya pueda ver exactamente, inclusive materiales, ¿sí? Y aparece, por ejemplo, este caso, ¿sí? Agrandemos un poquito más la imagen. Y miremos acá. Aquí, por ejemplo, dice barandal, esta parte de aquí, de arriba dice barandal a base de soleras de acero de 1 pulgada por 2 pulgadas. Ver detalles en planos de herrería correspondiente. Entonces, imagínense, aquí hay un detalle de esta parte constructiva. Y hay otro detalle, supuestamente, donde dice acá que hay planos de herrería, o sea, planos de esta sola baranda, cómo se construye la baranda. Entonces, deben haber detalles de todo esto. Por ejemplo, aquí hay un detalle de la canal. Entonces, yo tengo algo aquí contra la fachada, posiblemente, o contra la ventana. Aquí hay un ventanal, si pueden observar, aquí hay un ventanal.
y hay un elemento que me está protegiendo esa ventana, ¿sí? De la lluvia y posiblemente también de luz solar. En algunos casos, cuando la luz de pronto da muy de frente, se colocan estas capuchas, se puede decir así, para proteger, digamos, los rayos muy fuertes, digamos, a mediodía. Cuando el sol está por acá arriba, entonces puedo crear una sombra en esta parte, ¿sí? Y me genera mejor condición en el interior del espacio. Ahora, miren todas las explicaciones que hay sobre el detalle que se está generando, ¿sí? Entonces, y aparece el acotado y los niveles, ¿sí? Los niveles que deben ser. Entonces, digamos aquí aparece la canal. Entonces, si aquí cae agua, aquí va a aparecer una canal y va a tener su desagüe, ¿sí? Filtro de grava, bueno, de diámetro, no sé qué es ese simbolito ahí, no lo entiendo. Y tubo de 4 pulgadas perforado sobre piedra de 20 centímetros por 20 centímetros para dar pendiente y conectado a drenaje. Entonces aquí ya está determinado eso. También vemos el detalle, por ejemplo, del piso, la forma como está construido. Esto es un casetón de icopor, de guagua o otro material, ¿sí? Y encima viene ya el piso terminado, ¿sí? Piso de mármol travertino, miren, aquí aparece piso de mármol travertino de 5,4 pulgadas de espesor, moneado y asentado con pegamármol y juntas a hueso emboquillado con juntas SMA, ¿sí? Esa es la descripción de este piso. Si yo necesito un detalle más claro sobre este piso, entonces habrá un plano donde me aparezca bien el detalle de este piso. Igual en la parte de abajo, miren ustedes, la parte de cimentación, cómo va anclado la parte de la tierra. Esta parte que se ve abajo es la tierra y estos son unos, digamos, se puede decir como, a ver, se me va la palabra, pero esto es un material que me sirve a mí como ese que puede ser. Digamos que yo entre un elemento y otro coloco un material que me amortigua, por ejemplo, humedad, o me amortigua, digamos, calor, ¿sí? O condiciones climáticas, puede ser, ¿sí? Entonces, este tipo de elementos viene a ser, entonces dice, aquí es material de terreno, de tierra, entonces me dice qué tipo de material es aquí. Aquí, por ejemplo, dice que este es el terreno natural y que este es un terreno apisonado, ¿sí? Al 90% de la prueba de Proctor. O sea, cuando hago un Proctor es saber exactamente qué presión se le puede colocar a este material cuando es apisonado. Aquí va la losa de concreto, ¿sí? La losa de concreto. Y aquí arriba va otros dos materiales que se deben colocar. Entonces, por ejemplo, este es el pavimento, ¿sí? Y este de acá es terreno apisonado y el de acá, bueno, el de acá no aparece qué tipo de material, pero supuestamente ahí hay otro tipo de material. Entonces, miren el detalle que aparece este tipo de planos. Este tipo de planos ya son más específicos, tienen mayor cantidad de información sobre lo que yo estoy construyendo en una porción de la construcción. Aparecen todas las medidas que sean necesarias y me está mostrando por dónde se está colocando el detalle. Estos detalles son a una escala mayor, por ejemplo uno en 20, uno en 25. Algunos detalles pueden llegar a ser, por ejemplo, uno en 10, ¿sí? Según el caso, según el caso. Miremos otro detalle. Este detalle parece que es de la misma construcción, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes
procesos de constructivos, digamos. Miren algo bien especial aquí. Estos elementos que son de este color son de madera. ¿Por qué? Por el achurado. El achurado, recuerden que es el sistema de rayado que yo coloco, ¿sí? Achurado, como un recorderis. Entonces, recuerden que los achurados me muestran a mí el tipo de material en el que se va a construir el objeto, ¿sí? Entonces ahí hay unos materiales específicos y se muestran en esos achurados. Aquí hay otro ejemplo de achurados, ¿sí? Por ejemplo, este me dice que es hierro fundido, que este es acero, que este es bronce, que este es metal blanco, que este es magnesio, que este es titanio, que este es un aislamiento térmico, que este es un aislamiento acústico, que este es corcho, así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, madera, miren las líneas de la madera en la parte de abajo. Puede ser así o pueden ser así, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo, en esa imagen, estamos viendo que estos elementos son de madera. Esto es madera, ¿sí? Entonces, en el detalle yo me doy cuenta. Aquí también, por ejemplo, el recubrimiento y encima las losas de cerámica o de otro tipo de material. Ya habría que mirar esta flechita a qué corresponde con respecto a eso. Lo mismo, por ejemplo, este caso, aquí, ¿sí? Este elemento que es en concreto, completamente, es un elemento hecho en concreto, ¿sí? Y tiene un elemento acá salido que normalmente le llama alfajía. Alfajía. La alfajía es un elemento que sobresale en las ventanas o sobre las ventanas. Miremos alfajía. Alfajía. La alfajía es miremoslo acá, esta parte. Aquí se ve bien. Pues tengo la ventana y la alfajía es esta parte que está aquí adelante. ¿Para qué me sirve la alfajía? Para evitar que cuando llueva, la gota de agua no se vaya por la pared y me produzca, digamos, manchas en la pared. Entonces el agua va a rodar acá, va a bajar, ella va a tratar de irse hacia la pared, pero tiene un cortagotera. Esta escalita que tiene aquí hace que la gota no suba, porque ella funciona por gravedad. Entonces aquí ya llega y ella gotea, pero hacia abajo, pero está goteando fuera del muro. Eso es lo que hace la alfajía. La alfajía busca proteger la parte de la ventana. Aquí se ve claramente una alfajía, pero esta es metálica, ¿sí? Esta se inserta dentro del concreto y la alfajía llega hasta acá. O sea que la ventana está aquí y la alfajía vendría aquí. ¿Para qué? Para evitar que la gota vemos si aquí, esta se ve muy pequeña, hay otras. Aparecen muchas alfajías prefabricadas, ya se usa mucho la alfajía prefabricada, ¿sí? Pero se pueden hacer en concreto sin ningún problema. No veo una que muestre perfectamente pues el detalle, pero creo que me he hecho entender con ese, vamos a ver si acá se ve mejor. Aquí sí se ve este detalle. Por ejemplo, estos son detalles arquitectónicos. Entonces, este es en alzado, ¿sí? Detalle constructivo de la alfajía, ¿sí? Miren, detalle constructivo de la alfajía, donde aparece el ladrillo, este es el recubrimiento del ladrillo, la línea que viene aquí al lado, este es el ladrillo, miren que el ladrillo lo representan con un achurado de línea oblicua, ¿sí?
y aparece el tamaño del concreto, de este proceso de concreto que se hace, este elemento de concreto que se hace con el cortagoteras. El cortagoteras sería este elemento que viene acá. Entonces, el agua cae, ¿sí? Cae también aquí a la ventana, esta parte de la ventana, y aparece esta inclinación, rueda el agua, baja por acá, ella se viene, ella se pega a la pared a la pared inferior de la alfajía, pero ya no sube porque la gravedad no la deja subir, entonces ella gotea. Por eso se coloca este elemento para evitar que ella siga para acá, porque si yo dejo esto libre y la dejo completa, el agua sigue y rueda por la pared, ¿sí? Se convierte en un camino. En cambio, teniendo este elemento acá, este corte, hace que la gotera caiga perfectamente aquí. O sea, no toque la pared, y entonces no me la mancha. Aquí vemos el detalle de la construcción de esa y los tamaños. En la ventana cómo sería. Aquí vemos la planta, entonces vemos la ventana y aquí vemos cómo sale la alfajía. Este es el encofrado. El encofrado es la formaleta que se debe hacer. Mire la línea para hacer el cortagoteras. Esta madera que está acá, las tapas. Y la alfajía quedaría de esta manera. O sea que es un elemento que se puede prefabricar e instalar en el momento que se vayan a instalar las ventanas. Esa es una alfajía. Aquí hay un detalle arquitectónico. Este detalle arquitectónico se puede incluir en el plano constructivo, ¿sí? En el momento de hacer el proceso constructivo. Entonces, aquí hay una alfajía. En este proceso, en este planito que mostramos, hay una alfajía. Aquí hay otro abajo, otro detalle. Si quieren yo les comparto estas imágenes para que ustedes las tengan allí disponibles. Aquí vemos otro detalle. El constructivo este es más digamos, abarca más espacio, pero miremos algo importante aquí. Por ejemplo, este detalle que hay aquí, ¿sí? Este detalle. Entonces, este detalle, miren, esto aquí. Cuando yo veo este plano, me encuentro con que este elemento que está aquí construido, esta zona de acá, es un muro de contención. Entonces, estas barritas, estos elementos que aparecen redondos ahí, son las barras de acero que se colocaron en el muro de contención. Entonces, el nivel de piso es este es el nivel 0. Este es un relleno que se hace, esta es la tierra, esta es la tierra, ¿sí? Aquí tenemos la tierra, tenemos un relleno y tenemos un desagüe interior para que lo que aparezca en la tierra no llene de agua esto acá y entonces me empieza a filtrar humedad por aquí, no. Entonces, si hay agua, si llueve, el agua es una esponja que absorbe agua, entonces el drenaje lo que hace es recibir esas aguas y canalizarlas a algún sitio de desagüe. Y aquí se hace un lleno de arena o de grava para que haya un buen drenaje hacia esta tubería. Entonces se hace un corte del terreno, en este caso un corte semi inclinado, entre el muro de contención y el terreno se hace aquí se coloca un material diferente para colocar aquí el desagüe y que filtre hacia ese lado. Entonces, primero está protegido el muro de contención que tiene una zapata, ¿sí? Y hay una medio ventana después del nivel de piso. ¿Sí? El nivel de piso llega hasta acá, entonces hay una ventana. Esta ventana es una ventana de luz y de aireación. Mire que inclusive la forma como abre ella es para que se pueda airear, ¿sí? Se puede airear, haya circulación de aire y haya iluminación a este espacio que está acá. Entonces, ese es un detalle importante dentro del proceso constructivo. Entonces se hizo un plano específicamente para eso, para yo tener claridad sobre cómo se debe construir. Por ejemplo, aquí vemos un detalle de una cubierta, ¿sí? ¿Sí? Entonces vemos una cubierta, la forma como están colocadas las tejas,
Estas son las correas son estos elementos de madera que están acá, y todos estos números llevan a unas leyendas. En este plano no aparecen las leyendas, pero sí aparece el dibujo constructivo de la cubierta. Aquí vemos la canal, esta parte de la canal, y vemos los diferentes elementos entramados que tienen que hacerse para poder que quede un alero. Por ejemplo, aquí hay un alero donde la canal está afuera. No sé, hay veces que se esconde la canal, hay veces que se deja por fuera. Vemos también el sistema de anclaje para lograr la pendiente y todos los elementos que tienen que ver con ese anclaje. Fíjense que aquí hay un tornillo y la perforación que tiene que haber para poder anclar esta cubierta a ese muro. Vemos el muro, o sea, se ve todo el detalle constructivo de cómo es el sistema de la cubierta. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos una escalera y en esta escalera están mostrando cómo es la escalera, el concreto, la forma de anclar cada uno de estos pasos, o sea, la parte de la huella, ¿sí? Y lo que se debe hacer para poder anclar. Entonces estos son chazos, estos tornillos, ¿sí? Estos tornillos, y encima del tornillo, mire, va un tapón. O sea, el tornillo perfora, entra, hay un avellanado en la madera, o sea que se muestra que hay un avellán, y ese avellán se cubre con un elemento que lo tapa, y ese elemento que lo tapa es de madera. Entonces, no es una escalera en concreto, sino que es una escalera en concreto donde se colocan los elementos de la escalera, el acabado es en madera. Entonces, es un detalle que es importante dentro de ese proceso constructivo que se esté haciendo. Hay muchos detalles. Aquí vemos otro detalle, digamos, de una zapata. Esta es una zapata, ¿sí? Donde aparece un elemento vertical, que es una columneta que está soportando una ventana. Y aquí vemos que la parte interior de esa es que está en piedra, ¿sí? Se hace un aislamiento en piedra para contener el terreno o algo por el estilo, o aquí hay un espacio especial, ¿sí? Y se detalla cada uno de los elementos que contiene ese detalle arquitectónico, ¿sí? De cómo se construye. Este es un detalle no tanto arquitectónico, sino estructural, o sea, la forma constructiva de este elemento que se va a hacer en esa obra, ¿sí? Es importante tenerlo. Entonces, detalles hay, aquí yo tengo varios detalles que los puedo compartir con ustedes para que los tengan y para que vayan revisando esa información. No sé si hay alguna pregunta. Profe, buenos días. Pues yo tengo una pregunta. Voy a preguntarle, segundo, de acuerdo a lo que vi, ¿cuánto es como el espacio entre la nevera y la estufa? ¿Cuál es el espacio entre no te El escuché? espacio mínimo entre que se debe dejar entre la nevera y la estufa, de acuerdo a lo que usted mostró. Ah, no, la nevera, lo que no tanto es el espacio que hay entre la nevera y la estufa, sino el espacio que usted debe dejar entre la estufa y el final del mesón. Normalmente se deben dejar entre la estufa y el final del mesón 30 centímetros. Eso es lo mínimo que se debe dejar. Entonces, si al lado sigue la nevera, pues habrán esos 30 centímetros. Pero si usted ve que le queda el espacio muy corto con respecto a la nevera, pues puede correr un poco más la estufa. Eso puede suceder. O sea, no es necesario. Aquí, por ejemplo, se colocó la estufa en ese punto, pero ella podría estar centrada acá. O sea, no es por el espacio. Aquí hay más o menos, si nosotros tenemos 65 centímetros, aquí hay unos 30 centímetros más o menos entre este punto y este punto, hay unos 25-30 centímetros acá. ¿Sí? Pero yo podría, la posición de esta estufa se da más que todo por el espacio de trabajo que usted tenga en el mesón.
Si usted puede observar en esta cocina, la cocina es muy pequeña. Sí, es una cocina bastante pequeña porque pues, tiene el espacio de la nevera y tiene solamente esta L de utilización del mesón para trabajo. Entonces realmente donde yo voy a trabajar fuertemente es acá. Entonces lo que debo buscar es que haya más espacio de trabajo que precisamente si yo coloco la estufa en el centro, pues voy a perder espacio de trabajo. Al no ser que la corra casi hasta este punto, pero voy a quedar con este espacio casi que perdido. ¿Sí? Entonces por eso se ubicó la estufa en esta parte. Pero aquí perfectamente pueden haber 30 centímetros y no hay ningún problema. Lo que sí es que tiene que haber un espacio. ¿Por qué? Porque si hay algún utensilio pequeño yo lo puedo ubicar acá. Yo no puedo dejar solamente uno de los lados para... Y miren que los controles de la estufa siempre están también a la derecha. Si uno observa la estufa, ellos están a la derecha o están en la parte aquí en este lado frente a mí, ¿sí? De frente a mí, pero normalmente están a la derecha. Si uno va y busca estufas de Potrat, va a encontrar que los controles están a ese lado. Por aquí me dicen, Alex me dice, profe, una pregunta, no se puede enumerar independiente cada elemento o necesariamente se debe repetir en consecuencia la medida y la cantidad. Es decir, en lugar de B1, 2 unidades, poner B1 y B2, independientemente si se repite la unidad o no. No, no porque eso da para confusión. Las B1 tienen una dimensión y todo lo que sea, lo que aparezca en el plano como B1 tiene la misma dimensión en todo el plano o en todos los planos. Entonces, si yo colocara ya, por ejemplo, para una B1, B2, o sea, ventana 1, ventana 2, ventana 3, independiente de la medida, pues entraría en confusión porque no sabría exactamente cómo están definidas. Pero si yo claramente puedo decir que B1 son tantas de una medida especializada, de una medida específica. En este caso, punto 60 para el B4, para ese plano, punto 60 por, por 1,80. Lo otro, siempre se coloca B1 para la ventana más grande o P1 para la ventana de mayor tamaño. Por ejemplo, en ese caso, P1 es punto 90, o sea, 90 centímetros. Es la más grande que hay en toda la construcción. Entonces, P1 son todas las de punto 90. Y se empieza siempre por P1 para la más grande. Y así sucesivamente hasta llegar a las más pequeñas. Entonces, P2 es más pequeña que P1. P3 es más pequeña y así sucesivamente. Entonces, eso ya entra a formar como estándar en el proceso de interpretación del plano.